Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Quiero ser rico. En el podcast de hoy, último podcast del mes de marzo, respondo a preguntas de la audiencia. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 284 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Antes de empezar con las preguntas de la audiencia, déjame que te cuente un poco sobre la Academia de Quiero ser rico, sobre el nuevo curso que hay en este mes, que ya están todas las clases publicadas. Lo cierto es que este mes he hablado poco de la academia, o especialmente poco de este nuevo curso. Es un curso sobre inversión pasiva indexada. Sí, sé que suena un poco rebuscado el nombre, pero básicamente vemos esta forma de invertir, que es la inversión pasiva e indexada. A lo largo de 10 clases vamos profundizando un poco en esta forma de invertir, en saber qué es invertir de forma pasiva y de forma indexada, que no es lo mismo invertir solo de forma indexada o invertir solo de forma pasiva, sino que es juntar estas dos formas de invertir o estas dos cualidades de la inversión. Así que vemos un poco qué es la inversión pasiva, qué es la inversión indexada, descubrimos un poco cómo funciona el interés compuesto cuando invertimos por medio de fondos de inversión y productos similares, y a partir de la clase número 5 entramos ya en materia cómo seleccionar los activos, cómo distribuir nuestra cartera, cómo distribuir los pesos, cómo colocar las diferentes inversiones para tener una cartera balanceada. Vimos diferentes estrategias, desde algunas más clásicas a otras un poco más desconocidas, pero siempre con la finalidad de que sea una forma de inversión pasiva y una forma de inversión totalmente indexada. Y terminamos el curso viendo cómo aportar capital, diferentes estrategias para aportar capital, rebalancear nuestro patrimonio, rebalancear nuestras inversiones, para al final poder construir nosotros mismos un robo-advisor o un producto similar, adaptado a nuestras necesidades, adaptado a nuestros gustos, sin los costes que tiene asociado un robo-advisor, que no son muchos, pero que igual preferimos ahorrar un poco y gestionarlo nosotros por nosotros mismos. Al final también es una forma un poco más segura de invertir. Eliminamos una capa, eliminamos unos intermediarios, por tanto, pues es una forma diferente de invertir haciéndolo nosotros mismos. Bien, pues esto es el curso de inversión pasiva indexada, que ya lo tienes disponible en la Academia de Quiero ser rico, que al igual que otros 24 cursos diferentes, todos ellos por solo 8 euros al mes, por 8 euros puedes acceder a todos estos cursos. Es un precio para toda la vida. Si yo en el futuro, que lo haré, ya te prometo que lo haré, subiré el precio, pues tú seguirás pagando 8 euros durante todo el tiempo que permanezcas en la academia. Y no solo son unos vídeos que puedes ver, sino que aparte de los vídeos, pues tienes unos recursos, tienes plantillas o tienes donde obtener más información, webs o otros recursos para que puedas ampliar la información que te facilito en los cursos. También tienes acceso a un grupo privado en Telegram con otros alumnos para preguntar cualquier duda, cualquier tema que no esté incluso relacionado con la academia o pues vemos algunas cosas o comentamos algunas cosas. Hoy te hablaré un poco más del grupo. También me puedes preguntar a mí directamente a través del formulario de contactar cualquier tipo de duda sobre los cursos sin límite, pues yo estoy ahí para responderte. Bueno, pues esto es un poco lo que hay en la academia. La academia es mi fuente principal de ingresos en Quiero ser rico. Por tanto, se puede decir que la Academia de Quiero ser rico es quien patrocina este podcast. De momento, el podcast no está abierto a nuevos patrocinadores o a patrocinadores externos, al menos de momento. En el futuro, pues nunca se sabe. Bien, pues vamos a entrar un poco en materia, que me estoy liando un poco demasiado, y vamos a ver un poco las preguntas que me han ido llegando estos últimos días, estas últimas semanas. Creo que se me están empezando a acumular, no creo que me dé tiempo a contestarlas todas, así que es posible que en el mes de abril haga un capítulo doble o haga 2 semanas con preguntas y respuestas. Bueno, miremos un poco cómo va evolucionando el tema este. Bien, la primera pregunta, y para no liarme demasiado, y estaba relacionada con una persona que dice que solo ingresa 600 euros al mes. ¿Cómo es posible llegar a final de mes con solo 600 euros? Bien, pues realmente yo creo que fácil no puede ser, la verdad. Tiene que ser muy, muy complicado. Todos tenemos unos gastos fijos y unos gastos que podemos llamar voluntarios. Cualquiera de estos gastos, tanto los fijos como los voluntarios, pues bueno, al final son un poco lo que marca nuestra calidad de vida, son un poco lo que marca ciertos estándares. Todos tenemos que comer, todos tenemos que tener una vivienda. Bueno, en el tema de la vivienda, pues es una forma
que se puede ahorrar bastante, podemos incluso llegar a eliminar los gastos de vivienda. Estoy negociando una entrevista para el mes de abril de una persona que nos va a explicar cómo ha reducido, cómo ha eliminado prácticamente su coste de vivienda. Bueno, no sé ahora mismo exactamente los números, pero con una estrategia un poco diferente, cómo ha eliminado los gastos de vivienda. También podemos hacer muchas cosas a nivel de desplazamiento si no tenemos que depender de un vehículo, si no tenemos pues los gastos fijos que supone un vehículo, de mantenimiento, de impuestos y de mil cosas diferentes, el seguro y tal, pues es una forma también para intentar reducir estos gastos. Quien esté pensando en reducir sus gastos, que le parece que gastar 600 euros al mes, y como comentaba en el podcast de la semana pasada, pues hay gente que gasta muchísimo más, incluso más de 10 veces más. En la Academia de Quiero Ser Rico tienes un curso sobre reducción de gastos, que supongo que una persona que solo tiene 600 euros al mes, pues poco va a poder aprender. En alimentación hay formas para gastar poco dinero y comiendo comida sana y comiendo comida de calidad. Por cierto, estoy buscando a alguien para hacer un curso en la academia, un curso de cocina económica, un curso de cocina para ahorrar a la hora de cocinar. Si crees que conoces a alguien o crees que puedes hacerlo, por favor, ponte en contacto conmigo y hablamos de condiciones y todo esto. Y por último, yo creo que una persona que solo cobra 600 euros al mes o solo tiene disponible 600 euros al mes, la clave está en intentar aumentar los ingresos. En la Academia de Quiero Ser Rico tienes un curso sobre copywriting para empleados, un curso sobre fotografía de stock, un curso sobre ganarse la vida escribiendo o el curso de Amazon afiliados. Son cursos para intentar conseguir un ingreso extra o formas de aumentar nuestros ingresos. Al final, a nivel de gastos, llega un momento que no podemos hacer más y por tanto debemos intentar buscar ese aumento de ingresos, bien sea por un ingreso de una actividad extra, haciendo algún trabajo esporádico, alguna forma de tener algún ingreso extra que se aleje de nuestro ingreso principal, o si no, intentar aumentar el valor de lo que aportamos, intentar conseguir o ganar más cambiando de trabajo o haciendo cosas diferentes. Sé que 600 euros es complicado, pero sé que hay gente que lo consigue y no estamos hablando de una persona sola, sino incluso de una familia de 2 o 3 personas que con solo 600 euros llegan a final de mes. ¿Cómo? Bueno, pues reduciendo los gastos al máximo y privándose de cosas que para otras personas consideramos básicas o que incluso no estaríamos en principio dispuestos a renunciar. Pero tal vez sea necesario renunciar a ellas si queremos, pues, no sé, progresar económicamente. Bien, vamos ya con la segunda pregunta. La segunda pregunta, resumiendo, me preguntan, me gustaría poder recortar mis gastos, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué me recomiendas para empezar a recortar mis gastos? Bien, pues yo a todo el mundo que me hace esta pregunta, una pregunta similar, lo primero es tener un registro de gastos. Tengo un tutorial en YouTube de cómo se lleva un registro de gastos, pero independientemente del sistema que utilices, si utilices mi sistema o utilices otro diferente, es importante que tengas un registro de gastos. Con un registro de gastos, a partir de ahí es cuando podemos empezar a ver qué cosas podemos tocar, qué cosas podemos recortar, qué gastos para nosotros no son importantes. Cuando tenemos esta visión, por ejemplo, y algo que recomiendo siempre es ver nuestros gastos a nivel anual. Todos esos gastos juntos, todos esos pequeños gastos del día a día, verlos cuánto representan en nuestra vida en un año completo. Y cuando los vemos en un año completo, es posible que ese gasto que parece insignificante tenga más importancia y al final no lo querramos en nuestra vida. Bueno, pues esto es lo primero, tener un registro de gastos. Y luego a partir de ahí, pues hacer un presupuesto familiar o hacer un presupuesto más sencillo, más completo. En el curso de presupuesto familiar te explico 4 formas, hay 4 formas diferentes de hacer un presupuesto. Cualquiera de ellas sirve, pero es importante empezar primero por el registro de gastos y después continuar con tener un presupuesto. Y una recomendación para intentar acelerar un poco todo esto es que a cada una de estas partidas que metes en el registro de gastos le dediques no más de 2 horas a la semana, como muchísimo, vamos, 2 horas a la semana para investigar un poco sobre ese gasto, cómo poder eliminarlo, cómo poder reducirlo, no sé, intentar buscar alguna forma para ese gasto que estás pensando en él, centrarte solo en un gasto y durante una semana dedicarle 1 hora, un par de horas para intentar reducirlo.
De hecho, en el grupo de Telegram durante estas últimas semanas hemos estado debatiendo y hemos estado aportando ideas para ir reduciendo diferentes partidas de gastos. La siguiente pregunta es de Ana y me dice: en Mafre me piden que el precio del seguro, para que sea más reducido, se tiene que ir a pagar con tarjeta a la oficina físicamente. ¿Es así? ¿Sabes si esto funciona así? Bueno, a mí todo esto me parece muy raro, pero lo he investigado un poco y parece que sí, que es así, es cierto. O sea, es una condición que ponen un poco extraña y solo en algunas oficinas, pero sin entrar en detalle de la pregunta en cuestión, tenemos que tener en cuenta que a veces cuando nos hacen algunas promociones o algunos descuentos, para conseguirlos nos sale más caro que no tenerlos. Y esto no vamos a hablar hoy de bancos, pero en bancos suele pasar esto. Para que te descuenten o te quiten la comisión, tienes que contratar el plan de pensiones y lo que te ahorras en comisiones ya lo pagarás en el plan de pensiones o en el seguro. Al final he dicho que no iba a hablar de bancos y estoy hablando de bancos. Bueno, pues eso, si tienes que ir a la oficina de Mafre o de donde sea y al final pues tienes que pillar un taxi o tienes que aparcar en un parking o tienes que desplazarte un montón de tiempo, de distancia, al final pues por los 10, 15 euros que te puedes ahorrar o un poco más, pues a lo mejor no merece la pena. Supongo que antes de renovar y de tener el precio ya habrás consultado otras compañías, que es importante, es un poco mi segunda recomendación sobre el seguro del coche, cómo poder ahorrar un poco más. Os voy a dejar un truco que a mí me funciona muy bien, pero muy bien, es que tengo un presupuesto anual. Bueno, yo lo tengo en el presupuesto anual, pero se podría utilizar sistemas diferentes. Y en el presupuesto anual tengo cada mes, en el mes en cuestión tengo anotado por colores, tengo remarcado en colores estos gastos que vienen cada mucho tiempo, cada año sobre todo, tema de seguros, tema de si tengo alguna permanencia con la compañía de teléfonos o con la compañía eléctrica. Lo tengo marcado porque a lo mejor me cambia el precio o simplemente porque se vence el contrato. Y lo tengo marcado en otro color por dos motivos. El primero es, si es un gasto importante como el seguro del coche, pues me evito el susto. Pues oye, un mes antes, 2 meses antes de que me venga, ya lo veo. Pues oye, que dentro de 2 meses me viene el seguro del coche, hay que estar un poco preparado o que no me asuste el día que me lo carguen en cuenta. Y luego también me sirve para que un mes, 2 meses antes empiece a buscar alternativas. Pues oye, pues voy a comparar, voy a preguntar a ver si consigo un precio mejor. Es una pequeña práctica, es un pequeño truco que no nos va a costar nada, es muy sencillo, simplemente anotarlo en nuestro presupuesto, en donde lo tengamos o en el calendario, donde sea, anotarnos un pequeño aviso y antes de que venza estos contratos, pues empezar a negociar y buscar alternativas. En muchos casos, con solo dedicarle 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos una vez al año, nos podemos ahorrar 20, 30, 50, incluso más de 100 euros. Y yo creo que merece mucho la pena. Siguiente pregunta. Tengo un presupuesto, pero casi nunca se cumple. ¿Algún consejo o alguna recomendación? Bueno, realmente el presupuesto no es que esté para cumplirse, no es que sea una ley y tengamos obligatoriamente que cumplir el presupuesto. Es simplemente una hoja de ruta, es un resultado que nos gustaría obtener. Si hay alguna desviación, es normal. Al final, pues hay cosas que no sabes. No sabes de cuánto va a ser el recibo de la luz o no sabes. Por ejemplo, yo cada vez que voy a repostar lleno el tanque y a veces voy a la gasolinera 3 veces al mes y a veces voy 4. Bueno, no sé exactamente cuántas voy, pero sí, aproximadamente entre 3 y 4. Pues el mes que voy 4, pues voy a salirme un poco más del presupuesto que el mes que voy 3. Igual que estos recibos como la luz, que nunca sabes cuánto va a ser. Pueden ser 50, pueden ser 80, pueden ser... Bueno, pues este tipo de desviaciones es normal, igual que me pasa con la compra. Pues tengo un presupuesto más o menos, pero igual un mes gasto 50 euros más y otro mes pues los gasto menos. Estamos hablando de lo que yo considero que para mí es una desviación que puede ser normal, un pequeño margen de error, un pequeño, pues eso, que no cumplo con el presupuesto. Si siempre no cumplimos el presupuesto, siempre nos acabamos pasando, acabamos gastando más, pues bueno, igual es que somos demasiado ambiciosos, somos demasiado optimistas con el presupuesto, es que el papel lo aguanta todo y queremos hacer demasiadas cosas. Si este es tu caso, oye, vuelve sobre el presupuesto, vuelve sobre el registro de gastos, intenta ajustarlo un poco más, date un poco más de margen de seguridad. Deja siempre una partida para gastos personales, para gastos más discrecionales. Oye, pues cada uno de estos gastos, la partida es tanto, incluso puedes hacer una partida de máximos. Como máximo me voy a gastar en comida 557 euros.
Y la parte esa de el dinero más para ti, para gastarlo en cosas más puntuales, pues eso sí que lo tengas más dominado, más controlado. Si son 50 euros, pues no gastes 60 ni 70, oye, pues es lo que hay, se acabó. Y si no, si esto no te funciona, pues siempre puedes recurrir al truco de dejar la cuenta vacía. Mira, tengo una tarjeta prepago o tengo una cuenta bancaria diferente en la que hago una transferencia a principio de mes y ahí puedo gastar hasta que se acabe. Y cuando se acabe, se acabó el dinero, no puedo gastar más. Aún así, si crees que necesitas un poco de ayuda, te recomiendo que veas el curso de cómo hacer un presupuesto familiar. Vemos 4 tipos de presupuestos diferentes y seguro que hay uno que se adapta mejor a ti, a tus necesidades y a lo que tú estás buscando en un presupuesto. Quinta pregunta. Tengo una cartera de fondos. ¿Y esto qué sería? ¿Gestión pasiva? ¿Es que tengo un mix entre fondos activos y fondos pasivos? Bien, pues la verdad es que todo esto lo vemos en el curso de este mes de la Academia de Quiero Ser Rico, el curso de inversión pasiva indexada, que es exactamente inversión pasiva y lo que es exactamente inversión indexada. Da igual la etiqueta que le pongamos, da igual la etiqueta que tenga. Eso, a la hora de mirar nuestras inversiones, a la hora de decidir en qué vamos a invertir, pues oye, da igual la etiqueta que tenga, no nos vamos a atar a ningún estilo, simplemente vamos a buscar lo que nosotros consideramos que es mejor para nosotros. ¿Que es una cartera de fondos que tiene fondos activos y fondos pasivos? Bueno, pues lo que sea, da igual cómo se llame. Lo importante es la sistemática que vamos a hacer nosotros, qué es lo que estamos buscando, cómo queremos invertir y eso que se adapte pues a lo que estamos buscando. Creo que me estoy repitiendo un poco, pero simplemente es definir nuestro perfil de riesgo, definir los activos en los que vamos a invertir y hacerlo. Y da igual que sea un fondo activo, que sea un fondo pasivo, que sea un fondo con más costes o que sea un fondo con menos costes. Si se adapta a lo que nosotros estamos buscando, la estrategia que nosotros queremos o consideramos que es mejor para nosotros, pues da igual cómo se llame. Si te gusta, si crees que es la mejor forma de invertir que hay actualmente para ti, pues oye, pues lo que sea, da igual cómo se llame. Siguiente pregunta, pregunta número 6. Hola Jesús, llevo un tiempo escuchando el podcast y quería darte las gracias. Me gustaría hacerte una pregunta para el consultorio. Tengo un préstamo y he conseguido ahorrar un dinero para amortizar una parte de este. ¿Qué debería hacer? ¿Debería amortizar y reducir las cuotas o reducir los pagos? Si redujera pagos, podría reducir unos 3 meses del préstamo. Y si redujera cuota, aunque apenas serían unos euros, eso me daría un poco más de capacidad de ahorro. Bien, por tu pregunta, entiendo que este préstamo es un préstamo a largo plazo, no es un préstamo a menos de 2 años. He hablado un poco de esto en un podcast hace un montón de tiempo. Si me acuerdo, pues lo meto en las notas del programa. Pero bueno, mi recomendación es que depende un poco del plazo del préstamo. Si es a menos de 2 años, yo no te recomendaría amortizar parcialmente. Te recomendaría mejor esperar a tener todo el dinero, dejarlo un poco como margen de seguridad, como colchón, y cuando pues ya podamos amortizar totalmente, dejando siempre un pequeño margen de seguridad, un pequeño colchón para imprevistos, amortizar totalmente. Aún así, si quieres amortizar parcialmente, cualquiera de las dos opciones es igual de válida y poca diferencia va a haber. Eso si estamos hablando de un plazo de menos de 2 años. Si es a más de 2 años, depende un poco por qué tienes este dinero. Si es que lo vas ahorrando todos los meses, es decir, todos los meses tengo unos gastos y tengo unos ingresos y siempre me sobra una cantidad de dinero que voy acumulando y bueno, pues igual era una buena idea irla metiendo en este préstamo. El tema de reducir plazos puede ser la mejor idea y de hecho financieramente es la mejor idea. Especialmente si estás en esta situación de que, bueno, pues no tienes problemas de dinero para poder ahorrar y entonces pues poder hacerlo. Y yo hasta hace poco era muy partidario de esta forma de amortizar, pero cada vez soy más partidario de intentar reducir un poco las cuotas. Sé que a largo plazo puede ser contraproducente, pero cuando consigues reducir las cuotas y vas reduciendo las cuotas, pues te animas un poco más, ves cómo puedes ahorrar un poco más. Y otra opción es combinar ambas fórmulas. Es decir, pues ahora amortizo parcialmente reduciendo cuota y después dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, pues reduzco plazo. Y voy combinando un poco estas dos fórmulas y puedo ir reduciendo tanto cuota como plazo de una forma, pues eso, un poco una vez una, otra vez otra y al final pues voy pagando menos y me van quedando menos plazos. Porque si al final lo que haces es reducir plazos y estamos hablando tal vez de una hipoteca a 15 años y estamos pagando
las cuotas de dentro de 15 años, pues es algo como, no sé, para mí es como tirar dinero al fondo de un pozo. Sí, cuando llega arriba pues lo verás y económicamente y financieramente pues saldrá a tu beneficio, pero hasta que pase ese periodo vas a tardar mucho, mucho en ver los resultados. Por tanto, yo sería un poco más partidario de reducir las cuotas que vamos pagando. Y si la cuota ya es demasiado baja, pues entonces sí ya podríamos ir a empezar a reducir los plazos. Aún así, si no te sientes demasiado incómodo o los tipos de interés que tienes en este préstamo no son demasiado elevados, pues igual otra opción pues sería intentar invertirlo de alguna forma, intentar conseguir una mayor rentabilidad en vez de estar amortizando la deuda. Siguiente pregunta de JPS y me dice algo así: hola, saludos desde Murcia. Llevo un tiempo escuchando mucho sobre la inflación y la estanflación. ¿Cómo puedo proteger mis ahorros y cómo puedo proteger mi futuro si se diera este escenario? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, para mí, lo primero que debes proteger son tus ingresos. Ante un escenario negativo, muy negativo, que se puede empezar a destruir la economía, es decir, que empieza a haber más paro, que hay problemas financieros, económicos, pues igual nuestros ingresos ya no están tan seguros. Así que lo primero es intentar proteger estos ingresos. Tener un fondo de emergencia fuerte. No importa que veas como el fondo de emergencia, este dinero que tienes ahí acumulado, que no está generando nada, pierde valor. Porque lo primero de todo es la protección. Vamos a intentar que si nos pasa algo a nuestros ingresos estemos protegidos, tengamos ese margen de seguridad, tengamos ese colchón, tengamos ese fondo de emergencia que nos permite hacer más cosas que estar amarrados a un trabajo o que bueno, al final lo podamos perder o perdamos los ingresos. Así que en primer lugar vamos a asegurarnos, vamos a intentar proteger nuestros ingresos. ¿Cómo? Pues con fondos de emergencias, con algún seguro si vemos que podemos necesitarlo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, generalmente la inversión en bolsa siempre nos ha protegido contra la inflación. Si crees que va a venir una situación de estas muy adversa económicamente, pues no te recomendaría una inversión pasiva indexada como el curso de este mes, sino que te recomendaría hacer una inversión por sectores, sectores defensivos. De hecho, en la clase número 7 de la inversión pasiva indexada lo vemos un poco más, o invertir con una cartera permanente, que también lo vemos en la clase número 7, diferentes formas para asegurarnos que tal vez estemos perdiendo frente a la inflación. Pero no es lo mismo que la inflación sea de un 7% y estemos consiguiendo una rentabilidad del 5% y estemos perdiendo un 2%, que estar perdiendo un 7%. Perdemos, sí, pero no perdemos lo mismo. Octava pregunta. Saludos desde Barcelona. Felicitarte por el programa. Me gustaría poder comprarme una propiedad, pero en la zona en la que vivo es demasiado cara. Y no me gustaría marcharme de aquí. Intento ahorrar la cuota inicial o la señal de la casa, pero cada vez que parece que lo voy a conseguir, me sale algún imprevisto. Como que se me rompa el coche o que he tenido que comprar otro. El precio de la vivienda sigue subiendo y tengo que seguir ahorrando. Muchas gracias. Yo lo que te recomiendo es que en primer lugar calcules la rentabilidad de tu inversión y la rentabilidad del alquiler. Tal vez esta vivienda que estás buscando financieramente sea mejor alquilar que comprar. Un truco que se utiliza en el mercado inmobiliario es calcular el alquiler a un año y sobre el alquiler de un año y el precio de la vivienda pues calcular esta rentabilidad. Si esta rentabilidad está entre un 5 y un 12%, se recomienda o se considera que es una buena inversión. Si calculas si esta rentabilidad está por debajo de este 5%, por ejemplo, la vivienda que estás buscando vale 100.000, el alquiler a un año son unos 5.000, es decir, ese 5%. Si tú puedes alquilar por debajo de esos 5.000, que serían unos 416 euros al mes, pues seguramente sea mejor estar de alquiler que estar comprado, que haber comprado. Y luego, bueno, te puedo dar un ciento de recomendaciones sobre comprar, sobre ahorrar más, el presupuesto, el tema de los ahorros. Bueno, un poco ya lo hemos ido comentando en este podcast, en otras preguntas. En el curso de compras importantes vemos un poco el tema de la inversión en tu propia vivienda, en utilizar la vivienda propia como una inversión y vemos un poco qué tipo de casa o cuál es el tamaño de casa, el precio de casa que nos podemos permitir en función de nuestros ingresos. Y tal vez en tu caso estés buscando una vivienda que esté un poco por encima de estos radios que recomiendo en esta clase. Aún así, teniendo un poco en cuenta la inflación y el precio de la vivienda y estas cosas, pues es posible que sea una buena idea de comprar. Pero siempre manteniéndonos un poco en este margen que comento en la clase que te acabo de decir. Siguiente pregunta, pregunta 9, desde Teruel. Hola Jesús, me gustaría poder iniciarme en la inversión inmobiliaria.
Suelo seguir a varios inversores por redes sociales y suelo ver que realizan compras anuales de propiedades, y siempre a precios súper competitivos. ¿Cómo es posible? ¿No serán vendehumos? Porque a mí no me salen las cuentas o ganan muchísimo en su trabajo. Pues yo supongo que habrá de todo. Habrá gente que es totalmente sincera y totalmente transparente, habrá gente que exagera un poco sus números y habrá gente que lo que cuente sea totalmente inventado. No sé, habrá que ver cada caso y habrá pues gente más sincera y gente menos sincera. Independientemente de esto, ¿cómo es posible hacerlo? Bueno, este tema yo creo que daría para mucho más que un podcast, pero voy a intentar reducir un poco esta respuesta. Lo cierto es que el mercado inmobiliario funciona un poco diferente a como puede ser la bolsa. Los ciclos en el mercado inmobiliario son bastante diferentes. Son ciclos que normalmente son mucho más largos y no suele haber crisis tan importantes, no suele haber caídas del mercado inmobiliario tan importantes. Todos los que hemos vivido la crisis de 2010-2012 sabemos que es algo extraordinario, tal vez pensamos que se pueda volver a repetir y es posible que se vuelva a repetir, pero es algo bastante extraordinario y estamos hablando principalmente del mercado inmobiliario. Y desde ese año, desde 2010-2012, se han parado las construcciones y el mercado inmobiliario no funciona eso como la bolsa, es un poco diferente. Y cuando los precios van subiendo, en el mercado acaban entrando ciertos productos de menos calidad o ciertos productos que pues no entrarían tanto, que a veces estarían vacíos, pues acaban entrando viviendas que tendrían más problemas para alquilarse porque son viviendas pues de peor calidad, son viviendas más caras o son viviendas que están más en el extrarradio, son viviendas que pues puede ser que estuvieran vacías o que llevaran mucho tiempo vacíos y cuando el mercado está más caliente o los precios se empiezan a crecer, pues hay mayor demanda y por tanto se alquila cualquier cosa. Yo creo que estamos un poco en esta fase en la que se alquila casi cualquier cosa, no hubo construcción en los últimos años y bueno, pues en cierta medida actualmente se alquila casi cualquier cosa. Y cuando se alquila casi cualquier cosa, podemos ir a comprar cosas que son de, vamos a llamarle, de la gama baja del mercado. Podemos conseguir buenos precios, podemos buscar esas ofertas, esos pisos más antiguos, que le falta el ascensor, que están muy en las afueras, y como el mercado está más caliente, pues al final podemos conseguir muy buenos precios. Esto mientras la marea sube, mientras los precios siguen subiendo y todo esto, pues es un buen negocio. Lo que pasa es que si hay una crisis y la gente pues empieza a irse de la ciudad, empieza a irse a casa de sus padres porque pues han perdido el trabajo o cosas de estas que ya hemos vivido en el pasado, las primeras propiedades que van a quedar vacías son estas, las de gran rentabilidad. Sí, podemos conseguir buenas rentabilidades, pero la rentabilidad está en este caso muy relacionada con el riesgo. Estamos corriendo un riesgo mayor porque estamos buscando un producto que está en la gama más baja del mercado. Y a poco que las cosas en el mercado cambien, porque haya menos demanda o porque haya más construcción de obra nueva, es posible que todo esto que ahora se alquila fácilmente deje de alquilarse. Y luego ya, sin entrar en estos detalles del ciclo económico y todo eso, bueno, al final cuando tú estás invirtiendo y conoces cómo funciona una hipoteca y conoces cómo funcionan los bancos, pues es posible que puedas conseguir hipotecas y puedas utilizar unos bienes que ya estás pagando, que ya has ido pagando una parte, otras propiedades, como aval de las nuevas propiedades que estás comprando. Haces una especie de, vamos a llamar, castillo de cartas y al final unas propiedades están vinculadas a otras. Es una forma de conseguir financiación, conseguir 100% de financiación, incluso eso, conseguir toda la financiación de una propiedad utilizando otras propiedades. Es una forma de hacerlo muy peligrosa porque al final si hay algún problema en el mercado pues todo se nos puede caer. Y en tercer lugar también tienes que tener en cuenta que una vez que compres una vivienda la tengas en alquiler y este alquiler consiga pagar la hipoteca más que queda un excedente para ti y esto le sumas los ahorros que ya tienes y seguramente ya tengas 2, 3, 4, 5 viviendas, pues ya consigues una masa o ya consigues unos ingresos mensuales bastante importantes y al cabo de unos pocos meses pues ya puedes tener para la entrada de una siguiente propiedad. Una siguiente propiedad que si es una propiedad de la gama baja del mercado pues tampoco vas a tener una necesidad de un capital tan importante. Siguiente pregunta, pregunta número 10. Macarena desde Granada y me dice, me cuesta bastante establecer metas financieras. Me gustaría poder alcanzar la libertad financiera en 5 años, pero no sé por dónde empezar. Muchas gracias.
Bueno, pues como todo plan necesitas establecer un calendario, necesitas establecer unas metas intermedias, necesitas establecer unos objetivos, unos pasos por el que ir transitando hasta llegar a tu objetivo. Para alcanzar la libertad financiera, al final, pues, es algo sobre el papel, con los números, pues bastante sencillo. A efectos prácticos no es tan fácil, si no todo el mundo tendría la libertad financiera, pero básicamente el camino es primero intentar reducir nuestros gastos, saber qué es lo que queremos y sobre eso que queremos pues mantenernos ahí, no gastar más en otras cosas y bueno, estar muy centrado en el tema de los gastos. Una vez tenemos controlado el tema de los gastos, ya empezaríamos a ver cosas de cómo aumentar nuestros ingresos. Es posible que haciendo algún curso podamos promocionar a un puesto de mayor responsabilidad o en otra empresa, podemos tener un poco de más ingresos, podemos tener más ingresos y al final pues nos permite tener un mayor margen para el ahorro y con estos ahorros, una vez tengamos ya el colchón de seguridad y este fondo para imprevistos, pues es cuando podemos empezar a invertir. ¿A 5 años? A 5 años, si no tienes nada invertido y aunque no tengas deudas, pues es muy complicado conseguir la libertad financiera. Si consigues ahorrar el 90% de tus ingresos y con ese 10% de gastos vas a poder vivir actualmente y vas a querer vivir con esa cantidad el resto de tu vida, pues sí, es posible alcanzar la libertad financiera. Y si consigues dar un pelotazo, una gran inversión que sale muy bien, pues aún así va a ser complicado. Lo importante no es intentar conseguir la libertad financiera en 5, 4 o 10 años, sino es disfrutar un poco del camino, disfrutar de los gastos, disfrutar del nivel de vida que tengamos, que estemos cómodos, que intentar buscar el trabajo que, pues aunque no sea el trabajo de nuestra vida, no nos haga súper felices, por lo menos que no estemos a disgusto con él. Y en este camino de intentar invertir, de conseguir pues algún negocio o alguna cosa, pues disfrutar un poco del camino. Y da igual que la libertad financiera nos llegue en 5 años o nos llegue en 10 o en 15 o en 20. Lo importante es disfrutar el camino y ver cómo estos ingresos, cómo estas inversiones que vamos haciendo, pues cada vez nos van aportando más y más a nuestra economía familiar. Al menos es como yo lo veo. Si necesitas o pretendes conseguir la libertad financiera en 5 años y no tienes absolutamente nada creado todavía, bueno, yo creo que el podcast de Quiero ser rico poco te va a poder ayudar en este aspecto. Creo que ya me estoy extendiendo bastante. Vamos ya con una última pregunta, pregunta número 11, que dice algo así. Tengo 35 años y empiezo a pensar que posiblemente no pueda tener una jubilación pública. ¿Cómo debería plantear mi jubilación? ¿Qué instrumentos hay y cuáles pueden ser los más interesantes para mí? Bueno, de cara a la jubilación existen ciertos productos que tienen alguna ventaja fiscal, algunos productos que tienen ciertas mejorías o ciertas ventajas que pueden ser muy interesantes, como planes de pensiones, como PIAs, un seguro de ahorros y cosas de estas. Son productos que, bueno, pueden ser interesantes en algunos casos. Yo no voy a hablar mal de estos instrumentos financieros, pero a mí personalmente no me gustan. Yo prefiero estar más libre, porque igual estamos hablando de la pensión pública, pero tal vez yo cuando tenga 45 o tenga 50 años, dentro de 10, 15 años, o en tu caso, pues tienes un hijo y tu hijo quiere ir a estudiar afuera a una universidad al extranjero, igual prefieres gastar parte de ese dinero que tienes o que tenías previsto para la jubilación, dedicarlo pues para que tu hijo pueda hacer esa carrera o pueda hacer esos estudios que tanto quiere y oye, igual con esos estudios pues deja de depender tanto de ti. Bueno, estas cosas que todos los padres queremos para nuestros hijos. Así que desde mi punto de vista existen productos financieros como los planes de pensiones, pero que al final estás atado a este tipo de productos y yo no recomiendo este tipo de productos. Lo que sí te puedo recomendar, si crees que no vas a llegar o que la pensión pública no va a existir o va a ser muy reducida en tu caso, bueno, pues hacerte tu propia pensión pública. ¿Cómo? Bueno, en Quiero ser rico te cuento 1000 formas para invertir. No voy a volver a hablar del curso de inversión pasiva indexada ni nada de esto, pero al final lo que debes hacer es construir tu propia pensión pública, tu propia jubilación. ¿Cómo funciona la pensión pública? Bueno, depende un poco del país. En España el dinero que pagan los trabajadores sirve para pagar las pensiones de la gente que actualmente está jubilada, tiene la pensión. Es decir, que el dinero entra y sale al mismo momento. Y en otros países el sistema es un sistema individual. El dinero que tú vas aportando queda almacenado, en cierta forma queda almacenado en una cuenta corriente, en una especie de hucha, y ese dinero será para ti, para cuando te jubiles. Pues yo
te recomiendo que utilices este sistema con un fondo de inversión o con algún otro producto financiero, que te lo plantees como que la pensión pública no va a existir y que empieces a ahorrar e empieces a invertir poco a poco. Sé que el efecto del interés compuesto al principio apenas se nota, pero con solo ahorrar unos 200 euros al mes y estar invertido en un RoboAdvisor o en algún producto similar, muy probablemente estos 200 euros invertidos mes a mes cuando llegues a la jubilación esté por encima de los 170.000 euros o incluso muchísimo más dinero. Tal vez a día de hoy ahorrar 200 euros sea muchísimo, pues si no puedes empezar con 200, empieza con 100, empieza con 50, empieza con 25, empieza con 10, empieza con solo 5 euros o empieza solo con 3 euros. Vete ahorrando todos los meses 3 euros a una cuenta aparte. Cuando ya tengas la rutina, cuando ya tengas el hábito de los 3 euros, salta a 6, salta a 10 y empieza a tomar este hábito, a hacer un presupuesto y a partir de ahí construir tu jubilación pública, tu jubilación privada, mejor dicho, tu jubilación personal. Y si al final hay pensión pública, pues bueno, ese dinero ya tendrás ahí para disfrutarlo, para hacer lo que quieras en tu jubilación. Y bueno, ya con esta pregunta voy terminando el podcast de hoy. Si crees que te ha parecido interesante, no te olvides de compartirlo, déjame un comentario, un me gusta, una reseña, algo que haga mejorar la visibilidad de este podcast. Y si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, pues me la puedes hacer llegar, que yo en principio, salvo que se me olvide o tenga algún fallo, algún problema, pues respondo a todas las preguntas, las respondo en un plazo de 2-3 días como mucho. Si no quieres que la comparta en el podcast, pues simplemente me dices, oye, esto no lo cuentes en el podcast, o dime, puedes contarlo pero no digas mis datos. Pues nada, simplemente eso. Cualquier pregunta, házmela llegar a hola@quieroserrico.com. Y dicho todo esto, os deseo un maravilloso día y hasta la semana que viene.